Ok, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuventas, sucursal Hermosillo. Y pues el día de hoy les traigo lo que es este tema, formal Infonavit 2025, aplicado al sistema de Compact y nóminas. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que sea de su agrado, de utilidad esta información. Ok, pues el objetivo de esta sesión pues, es identificar los cambios correspondientes a la reforma de Infonavit 2025 y cómo impacta en Compact y nóminas. Vamos a ver un poquito de teoría y al final vamos a entrar al sistema pues para que vean cuáles son los cambios que se aplican en Compact y nóminas, ¿no? Ok, primero que nada vamos a ver un poco del marco legal y pues nos dice que el pasado 21 de febrero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ley a la ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. ¿Cuáles son los principales cambios que se ven en este decreto? Pues primero que nada, ahora el Infonavit va a volver a construir casas, ¿sí? Como bien sabemos, pues actualmente, antes de estos cambios, pues las viviendas las construían, pues, algunas constructoras que cumplían con una licitación y pues eran las encargadas de elaborar las casas de la construcción. Entonces ahora el Infonavit va a volver a construir esas casas. Y pues ahora una de las novedades es que las casas que construye el Infonavit van a poder ser rentadas por los trabajadores. Y también otro cambio es que se reforma el artículo 29 de la ley de Infonavit que implica que se debe realizar el descuento al trabajador aunque se encuentre incapacitado o tenga ausencias. Esto es algo de lo que más ha causado revuelo, ruido entre esta reforma. ¿Por qué? Porque ahora, a grosso modo, que aquí lo estamos viendo, que nos dice que el empleado que aunque tenga incapacidades o tenga faltas, pues se le tiene que descontar lo que corresponde a la retención del Infonavit del periodo, ¿no? Sí, entonces ahorita vamos a ver otros detalles. Aquí lo estamos viendo de manera general, porque pues sí ha causado bastante incertidumbre por la parte patronal, pues los trabajadores también, ¿no? Y pues vamos a ver lo principal de los artículos transitorios del decreto. Primero que nada, pues el primer artículo transitorio nos dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, a partir del 22 de febrero de 2025, ¿sí? Luego, el segundo transitor nos dice que a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al mismo. Y dentro del sexto artículo transitorio nos dice que la Asamblea General, el Consejo de Administración del Infonavit, en un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir las políticas de regla conforme a las cuales se otorgan viviendas de arrendamiento. Este último transitorio aplica para lo que se llama arrendamiento social, que quiere decir que después de 180 días, después de que se publique este decreto, va a entrar en vigor lo que es el arrendamiento social. ¿Okay? Y pues esos son los principales cambios, ¿no? Entonces, vamos viendo qué es lo que decían los artículos antes y ahora. Y primero que nada, el artículo 29, que fue el que se modificó, antes nos decía que la obligación de efectuar aportaciones y hacer los descuentos a que se refiere el artículo segundo y tercero anteriores se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de ley del Seguro Social, siempre que sea aviso oportuno. Aquí decía que cuando hubiera ausencias, pues que no se iba a descontar el crédito Infonavit. Y ahora, los cambios que se dieron nos dice lo mismo, ¿no? Pero ahora se adiciona lo siguiente. Cuando se trata de la obligación de hacer descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley de seguro social. ¿Qué significa esto? Que cuando el empleado tenga alguna ausencia o incapacidades en términos de la ley de seguro social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones, ¿no? Significa que hay que descontarle sí o sí, según el decreto, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo del cálculo del Infonavit. Con el cambio, en comparación con el cálculo anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de cálculo de un crédito Infonavit. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el cálculo anterior se tenía un factor de descuento mensual de 2,000 pesos. Luego después se tenían por los números de los bimestres, se tiene un factor de descuento mensual de 4,000. Y por ejemplo, aquí dentro de días del bimestre, pues son 59. Y la amortización diaria, que son los 4,000 entre los 59, son 67,80.
Y supongamos que es un periodo quincenal, pues aquí lo multiplicamos por los 15 días, menos las ausencias, pues dan los días Infonavit. Entonces, antes lo que se hacía es que se calculaban los días Infonavit, tomando en cuenta las incapacidades o ausencias, pues por la amortización diaria, ¿no? Que en este caso serían 12 por 780, daría un total del descuento de 813.60. Y ahora con el nuevo cambio, pues ahora no se van a tomar en cuenta las incapacidades o faltas, ausencia, entonces ahora el descuento va a ser en total por los días del periodo, ¿sí? Por ejemplo, aquí de igual manera es un factor de descuento mensual de 2,000 pesos por los meses del bimestre por 2, que da un factor de descuento bimestral de 4,000. Entre los días del bimestre da el mismo valor de la amortización diaria por los días del periodo, pero ahora pues ya no se toman en cuenta las incapacidades ni ausencias, entonces el descuento va a ir completo, ¿sí? Como lo pueden ver en la imagen de la derecha, ¿sí? Entonces ahora, en lugar de que sean que el descuento sea por los 12 días que trabajó, tomando en cuenta las incidencias, pues ahora esas incidencias ya no se van a tomar en cuenta, sino se va a pagar totalmente lo que es el crédito, ¿no? En lugar de ser los 813.60, van a ser los 1,016.95, que corresponde a los 15 días del periodo, ¿no? La amortización diaria por los 15 días. Y, por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo que estamos viendo, estamos tomando en cuenta una incapacidad de 3 días. Y en la siguiente imagen vamos a ver un ejemplo con una incapacidad de 15 días. O sea, en todo el periodo el empleado no se presentó porque tuvo una incapacidad por 15 días. Entonces, ahora nos dice el decreto que aunque tenga faltas, pues al empleado se le debe de retener totalmente el importe de la retención del Infonavit, ¿sí? Que es donde cae lo que es la controversia en que cómo se le va a descontar si no trabajó, de dónde se le va a descontar. Entonces, hace unos días pues se publicó lo que es un criterio por parte del Infonavit para tomar en cuenta esto. Se apegó a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, el artículo 97. Ahorita vamos a ver a qué corresponde ese criterio que se pudiera aplicar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otros escenarios, otros cambios que hubo en esta reforma del Infonavit y pues para que estén un poco más informados. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno. Ahorita vimos lo que es el decreto. Ahora vamos a ver de lleno, vamos a ver lo que es la reforma del Infonavit del 21 de febrero, ¿no? Entonces aquí está un poquito más detallado. Y pues, ¿qué es lo que dice este decreto? Pues dentro del Diario Oficial de la Federación, pues dice que el decreto por el que se reforman, adiciones, derogan disposiciones de ley, el Infonavit y la Ley de Trabajo en materia de vivienda con orientación social, que ese es uno de los cambios de lo del arrendamiento social. Entonces, ¿qué es lo que nos desglosa esta reforma? Primero que nada, pues va a haber unos cambios en la gobernanza del Infonavit, vamos a ver cada uno de ellos ahorita. Se va a reestructurar el financiamiento de la vivienda. Existe lo que es la creación del arrendamiento social, congelamiento de créditos ya otorgados, ajustes en los descuentos permitidos en la Ley Federal del Trabajo, otros ajustes a la Ley Federal del Trabajo respecto a vivienda, cambios en requisitos para devolución de fondos Infonavit al retiro y adecuación a las retenciones de amortizaciones de créditos. Todo eso está en la publicación del oficial del 21 de febrero, ¿no? Por si gustan verla al final, le voy a hacer mención de la fuente de donde viene todo, cada lámina, ¿no? Para que esté un poco más claro. Ok, cambios en la gobernanza del Infonavit, que es el primer punto. ¿De qué se trata esto? Pues la fiscalización del instituto, el instituto es el Infonavit, estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo respecto a los recursos utilizados para que sean reintegrados a los derechohabientes. Ahora la fiscalización del Infonavit está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Luego también se elimina la remuneración a los miembros de la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Dirección General, las comisiones de inconformidades, el Comité de Transparencia y las comisiones consultivas regionales. Ahora, pues se simplifica lo que es los miembros de la Asamblea, ¿no? De la gobernanza del Infonavit. Luego también reestructura del financiamiento de la vivienda. Ahora pues se crea para la construcción de las viviendas una empresa filial y un fideicomiso, que es lo que estaba diciendo, que el Infonavit va a volver a construir viviendas, ¿sí? Va a ser una empresa, no sé si sabemos si va a ser una empresa centralizada, descentralizada, pero pues va a ser parte del Infonavit, una empresa filial y se va a crear un fideicomiso.
Luego también van a disminuir los créditos de vivienda para considerar en el presupuesto anual el monto a invertir para la construcción, el monto a invertir para construcción de viviendas en el arrendamiento social. ¿Qué significa eso? Pues que una parte que se destina al crédito de la vivienda se va a tomar ahora para la construcción de viviendas para arrendamiento social. Que si bien se ha dicho que parte de estas viviendas que van a entrar en el régimen del arrendamiento social van a ser viviendas que estaban en abandono o viviendas recuperadas, pero pues también va a haber la posibilidad de que sean viviendas nuevas que entren en el arrendamiento social. Que como decía en el decreto, va a entrar en vigor a partir de 180 días después, o sea, son 6 meses después de que se publicó. En octubre más o menos para allá se va a estar dando a conocer lo que es el arrendamiento social y sus reglas. ¿Okay? Y pues ahora sí, entrando a lo que es a la creación del arrendamiento social. Se anuncia que ya se tiene una reserva territorial de 424 hectáreas distribuidas en 29 estados del país, donde se tiene proyectado construir más de 70,000 viviendas en este 2025, que es lo que les comento. También va a haber opción de rentar en viviendas nuevas. Luego, otra de las consideraciones dentro del arrendamiento social es que el saldo de su cuenta de vivienda de la persona trabajadora va a funcionar como garantía en caso de que existe alguna situación ahí, ¿no? De que para cualquier problema que llegara a surgir, el saldo de su cuenta de vivienda va a funcionar como garantía. Y pues también otro beneficio de este arrendamiento social es la opción a compra. En caso de que su cuenta lo permita y pudiendo reconocerse el pago de rentas a cuenta de precio final de vivienda. ¿Qué significa esto? Que podemos estar rentando una casa y si la subcuenta permite comprar esa casa, lo que hayamos pagado a cuenta de renta puede ser abonado al precio final de la casa, ¿no? Entonces podemos estar rentando y si nosotros decidimos comprar esa casa, lo que pagamos de renta se va a ir a abonar al precio final de venta. ¿Ok? Luego también aquí estas rentas se pueden renovar con base al cumplimiento oportuno de las obligaciones. Eso dependerá del patrón, por lo cual establecerá mecanismos para terminación anticipada o rescisión. Si hay algún problema de que el empleado o el patrón no entere los pagos de la renta, porque en este caso, si uno se hace acreedor a un arrendamiento social, esos pagos de las rentas van a ser retenidos por parte del patrón, o sea, así como nos retienen lo que es el pago del Infonavit del crédito, también el patrón tiene la obligación de hacer las retenciones del pago de la renta de las viviendas, ¿no? Y si llegara a haber alguna situación en las cuales el patrón o el empleado, bueno, en este caso tiene más peso el patrón, ¿no? Porque es el responsable solidario. Si el patrón, por ejemplo, si yo estoy consciente de que me están descontando mi renta, pero si el patrón no entra a esas retenciones, pudiera yo hacerme acreedor a que me quiten, a que me retiren la casa o bien que termine de manera anticipada ese contrato de arrendamiento o por la rescisión del mismo contrato, ¿no? Entonces esa parte está muy interesante y tú vamos a empezar a verlo por allá en octubre. Ok, otro punto que se viene aquí en esta reforma es la congelación de créditos ya otorgados. Y pues como bien sabemos, se ha dicho mucho en las publicaciones, en la televisión, radio, redes sociales, estará prohibida la televisión de saldo el pago por concepto de amortización accesorios o los créditos. ¿Qué significa esto? Eh, de que el saldo que tenemos en nuestro crédito en Infonavit ya no se va a actualizar. Dice que estará prohibida la televisión de saldo por el pago de concepto, amortización accesorios de los créditos. Luego también dice mantener la mensualidad de los créditos que hubiere otorgado al monto correspondiente al cierre de 2024, o sea, todo lo que hemos pagado al cierre de 2024 y a partir de 2025 deberá aplicar una actualización equivalente al 0%. ¿Qué significa esto? Que ya no se van a actualizar los créditos, quedan congelados, ¿no? A partir de esta reforma. Luego también ajustes a los cuentos permitidos en la Ley Federal del Trabajo. Empleados con salario mínimo van a mantener un tope del 20% para préstamos y 30% para arrendamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un crédito en Infonavit, si tengo salario mínimo, se mantiene lo que es el tope del 20% de retención, ¿no? No me pueden descontar más del 20% cuando yo tengo un salario mínimo. Y el 30% si yo adquiero lo que es una vivienda en arrendamiento social. Luego también se agrega como descuento permitido el arrendamiento social. Es un descuento que no existía, ahora ya existe esa figura. Y pues ahora, buena noticia para todos, se elimina el 1% de gastos de administración, no todos esos gastos de ejecución que nos vienen, o las multas
Bueno, todas esas erogaciones que nos cobraban por multas, por gastos de ejecución, se van a eliminar, ¿no? Luego, otro beneficio es que para aquellas personas que tengan incapacidad de requerirse trabajo y lo vuelva a perder, podrá solicitar la suspensión del crédito. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy trabajando, me incapacito, regreso al trabajo y pierdo, y vuelvo, bueno, si ingreso al trabajo y lo pierdo, puedo solicitar la suspensión del crédito cuando a veces sea necesaria, ¿no? Mientras no se revoque la incapacidad. Por ejemplo, si yo me accidento, tengo una incapacidad, pues, ya sea de un año, 2 años, yo puedo solicitar la suspensión de crédito la, siempre y cuando no se revoque la incapacidad o no se termine, ¿no? Y también en cambio los requisitos para la devolución de fondos del Infonavit en retiro. Nos dice que cuando la persona trabajadora deje de estar sujeta a una relación de trabajo y cuente con la edad establecida en la ley del IMSS y la ley del Seguro Social, tendrá derecho que se haga entrega total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor o sean transferidas a la AFORE, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, va a estar sujeto a lo que diga el IMSS, no tanto a lo que diga el IMSS social. ¿Por qué? Porque el IMSS es el que define lo que es el retiro, ¿no? La pensión. Y este punto es muy importante, es lo que estamos viendo, adecuaciones, restricciones de amortizaciones de créditos. Y que es que es el cambio que se le hizo al artículo 29 de la ley del Infonavit. La obligación de efectuar las aportaciones a que se refiere la fracción según la anterior se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en términos de la ley de seguro social, siempre que se dé aviso oportuno al instituto. En conformidad al artículo 31, tratándose de incapacidades pedidas por el IMSS, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. Cuando se trate de obligación de hacer los descuentos a que se refiere el artículo tercero, fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del seguro social. Que aquí nos dice que bueno, esto último que en este párrafo fue lo que se agregó en el decreto, de que cuando se traten de ausencias o incapacidades no se va a suspender los descuentos. Y pues en términos de lo dispuesto a la ley y el código, los patrones son solidariamente responsables de entrega de los descuentos ante el instituto. La responsabilidad solidaria de los patrones y el entero de la amortización de los créditos será a partir de la fecha en que deben iniciar los descuentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del reglamento y hasta la prestación de los avisos, de la presentación de los avisos de baja del trabajador o cuando el instituto notifique el aviso de suspensión de los descuentos. O sea, el patrón es responsable solidario mientras el empleado esté sujeto a su subordinación y hasta que se presenten los avisos de baja o cuando el instituto notifique el aviso de suspensión de los descuentos, o sea, cuando el empleado termine de pagar su crédito. Ok, otro punto aquí en la ecuación de las amortizaciones es que el patrón que omite aceptar descuentos correspondientes los deberá entregar por su cuenta, los abona para la amortización de los créditos respectivos. O sea, ¿qué significa esto? Que aun si el empleado no trabajó o está dentro, bueno, si tuvo ausencias o tuvo incapacidades en el periodo, el patrón, si no le hace la retención correspondiente al trabajador, pues deberá entregarlos por su cuenta. No obstante, los señalados en el artículo 31, si se demuestra la baja del trabajador de que se trate o se detecta que los periodos correspondientes pueden cubiertos por el propio trabajador o por otro patrón, pues tampoco va a tener esa obligación, ¿no? Como responsable solidario. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo me voy de incapacidad, bueno, tengo una incapacidad, no sé, por 20 días, por un mes, 2 meses, el patrón debe retenerme esas amortizaciones por el crédito. O bien, si llega a un acuerdo en que, ¿sabes qué? Te va a tocar pagar el Infonavit por tu cuenta, pues ahí tampoco va a existir la obligación del patrón, pues, de hacer las retenciones, ¿no? Cuando se demuestre que los periodos fueron cubiertos por el propio trabajador o por otro patrón. Por ejemplo, supongamos que yo tuve 3 faltas, bueno, tuve algunas faltas en el periodo, ya no me reporté, que, por ejemplo, yo ya no vuelvo a trabajar con mi patrón, pero sin embargo, él aún no me da de baja. Entonces, en el periodo en el que yo estuve ausente, aún teniendo una relación laboral,
El patrón debe enterar esa retención, entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando sepamos que un empleado está incapacitado o tengamos, no tengamos la certeza de que vaya a volver o algo así. Es muy recomendable llegar a un acuerdo con el trabajador. ¿Sabes qué? Te corresponde pagar tu crédito. ¿Por qué? Porque estás incapacitado, vas a tomar unos días o cualquiera que sea el motivo de que el empleado tenga que salir fuera de sus labores. O por ejemplo, cualquiera que sea el motivo que el empleado se tenga que ausentar, ya sea por incapacidad o por alguna razón, tener bien amarrado esa parte, porque si yo no lo retengo a ese empleado y lo tengo dado de alta como patrón, pues yo voy a estar obligado a hacerle retenciones, pero como el empleado no va a tener un ingreso del cual yo le voy a descontar, al Infonavit no le va a importar y va a llegarle liquidación completa, porque aunque yo le informe en el SUA las faltas o las incapacidades, yo tengo que enterar las retenciones completas al Infonavit. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. O que el empleado, si se incapacita, pague su crédito Infonavit con su importe de la incapacidad por su cuenta. O pues si sabemos que no va a trabajar por un tiempo, pues una de las recomendaciones pues es hacerles un préstamo para de ahí mismo descontarle sus retenciones, sí, por el tiempo en que vaya a estar fuera. ¿Ok? Y eso es la parte de las ecuaciones de las retenciones, ¿no? ¿Y cuáles son las fechas de entrada en vigor? Pues hay diferentes fechas, por eso hay mucha incertidumbre por parte de las empresas. Primero que nada, la entrada en vigor es al día siguiente, que es el 24 de febrero. Bueno, se publicó el 21, el 22. Bueno, aquí nos dice que es el 24 de febrero. Luego hay otra fecha donde dice que hay una integración de nuevos órganos 30 días naturales, o sea, el 23 de marzo, después de la aplicación de ese decreto. Luego también hay otra fecha que es la renovación de la titular de la auditoría interna, 30 días naturales después, es el 23 de marzo también, otra fecha de entrada en vigor para este decreto. Luego también está la constitución de filial para la construcción, 30 días naturales, también el 23 de marzo. Las reglas de otorgamiento de arrendamiento social, 180 días hábiles, o sea, hasta el día 5 de noviembre, es cuando va a entrar en vigor lo que es el arrendamiento social. Luego también disposiciones de crédito otorgado Infonavit, 90 días hábiles, el 2 de julio. Programa de extinción de gravámenes y cancelación de inscripciones, 180 días hábiles, 5 de noviembre. Entonces, todas esas son las fechas que rondan alrededor de esta reforma del Infonavit. ¿Okay? Luego también otro punto muy crítico es que se van a cancelar los proyectos de construcción de vivienda anteriores al 1 de julio de 2023. Por ejemplo, si yo saqué mi crédito Mejoravit y tiene un proyecto de construcción de vivienda y lo saqué antes del 1 de julio de 2023, pues se va a cancelar este proyecto. Se quedó en obra negra y ya no va a tener la opción de solicitar un crédito de vivienda, ¿no? Un crédito de construcción. Y pues después de todo esto, de toda esta faramaya del Infonavit, de la reforma, de que cómo le voy a descontar o no, pues salió un criterio al artículo 29 de la ley Infonavit, un criterio del Infonavit que dice lo siguiente. En relación con la modificación al penúltimo párrafo del artículo 29 de la ley del Infonavit, publicada en el Diario Oficial el día 21 de febrero, nos dice, cuando se trata de la obligación de hacer descuentos a que se refiere el artículo 3, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley de Seguro Social. Luego nos dice, pues es lo que vimos ahorita, ¿no? Los patrones deberán modificar el cálculo del monto de descontar a sus trabajadores en sus salarios que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados al instituto. Previsto en la fracción tercera del mismo artículo, a efecto de no realizar una disminución del monto de descuentos contenido en el aviso para retención de los descuentos cuando este se expresado en pesos o cuota fija, de forma proporcional a los días a los que no se pagaron salarios por motivo de ausencias o incapacidades, por lo que en ese caso la cantidad descontada deberá ser correspondiente con lo indicado en citado aviso. ¿Qué significa esto? Pues que el Infonavit en su criterio nos dice pues que podemos seguir igual, que solamente se va a poder descontar, podríamos descontar la parte proporcional a los días trabajados, ¿no? Para efecto lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o en su caso la cantidad que resulte prevista en el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos
no pudo ser descontado, ¿no? Entonces aquí nos dice que en base a la ley del trabajo, en el artículo 97, que, que no hay obligación para el patrón enterar esas retenciones que no pudieron ser descontadas. Respecto al inicio de la vigencia de esta disposición en el Infonavit, está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo que permite a los patrones su debida implementación. O sea, esta parte del criterio que da el Infonavit de que solamente descuentes el crédito de manera proporcional a los días trabajados o que no puedes descontar más de lo que el empleado haya percibido en el periodo, pues todavía está en veremos, todavía no hay reglas de carácter general que nos permita aplicar este criterio. Entonces, aquí lo más importante es tener en cuenta de que el decreto pesa más que un criterio, ¿sí? Entonces ahí hay que esperar. Esto está en stand-by, entonces probablemente sí se dé, probablemente no se dé, pero pues en realidad esta reforma no tiene pie ni cabeza para esa parte de las retenciones, ¿no? Entonces el Infonavit publicó este criterio que sería lo más conveniente, ¿no? Que sigamos como estábamos antes, que se descuenten en base a los días trabajados, tomando en cuenta las incapacidades y ausencias. ¿Ok? Entonces, eso sería todo lo de la presentación, la teoría. Déjenme les muestro ahora lo que es el sistema de Compact Nominal. Ahorita yo ya tengo instalada la versión 18.01 de Compact Nominal, que es la más reciente, acaba de salir hace unos días, esta semana. Ok, déjenme les muestro aquí. Aquí yo tengo estos 3 empleados dentro de un periodo quincenal. Sí, aquí es una empresa de pruebas que yo tengo un periodo quincenal de 1 de enero al 15 de enero. Acabo de crearla. Aquí yo tengo un empleado, bueno, a los 3 empleados tienen crédito en Infonavit. Aquí, ok. Aquí tengo registrado un crédito en Infonavit de este empleado. Sin embargo, aquí en la pestaña 10 horas, pues yo les tengo asignadas algunas incidencias, sí, algunas faltas. Y aquí al final tengo un empleado con una incapacidad por enfermedad general. Aquí, por ejemplo, si yo meto a este sobrecibo de ese empleado que tiene una falta, sí quiero que vean este efecto. El empleado, pues, está en un periodo quincenal. Como tiene una falta, solamente pues se le van a pagar 14 días del periodo. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí el empleado tiene un préstamo Infonavit, un préstamo Infonavit que está basado en porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este empleado con este descuento. Sin embargo, si yo le quito esta falta, quiero que vean el ejemplo, el efecto. Quiero que vean que es el mismo descuento, tenga falta o no tenga falta del Infonavit. Ok, estoy calculando. Aquí está empleado, sin faltas, pues ahora nos dice que el sueldo es por 15 días porque no tiene faltas, pero sin embargo el descuento del Infonavit sigue igual, 439.14, que es su descuento del periodo. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 5 faltas, bueno, voy a ponerle 3 faltas. Y lo calculo. El descuento del Infonavit no va a cambiar, lo único que va a cambiar es el importe de los días trabajados, los 12 días por su sueldo diario. Pero el descuento por Infonavit pues se queda igual, no varía. ¿Por qué? Porque no está tomando los días trabajados, sino que simplemente se le debe de descontar, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí tengo otro empleado con una incapacidad. Voy a abrir el sobrerecibo. Esta configuración yo no la hice, no, ya viene con la actualización. El sistema ya hace los cálculos en automático, no es algo que yo tenga que adecuar. Aquí, por ejemplo, se fijan, es un empleado que tiene una incapacidad por más de 15 días, ¿sí? Es una incapacidad de 20 días, pero sin embargo aquí tiene un sueldo cero, pero sin embargo el préstamo Infonavit sigue corriendo. Entonces ahí es donde yo tengo que ver de qué manera el empleado me va a tener que pagar su crédito Infonavit mientras esté incapacitado, ya sea por enfermedad general, por maternidad, ¿sí? Cualquier tipo de incapacidad que tenga, el descuento va a seguir aunque el empleado no esté trabajando. Entonces ahí una de las recomendaciones es que uno pues, llegar a un acuerdo de manera interna para ver de qué manera yo como patrón
pueda enterar sus cuotas del Infonavit, ¿sí? Porque si no, pues caen las multas, ¿no? Si el patrón no entera las cuotas del Infonavit, pues me va a caer una multa y ni cómo me la quite, ¿no? Entonces aquí lo que se recomienda es llegar a un acuerdo con el empleado, dialogar y, por ejemplo, se puede otorgar un préstamo, algún préstamo, sí, pues pongamos, este es un préstamo, por el importe de las retenciones de cada periodo. ¿Para qué? Pues para tener lo que es subsanada la obligación de enterar esa retención que yo como responsable solidario tengo que hacer al Infonavit, ¿no? Mientras el empleado esté en una incapacidad o, o cualquiera que sea la razón. O bien llegar al acuerdo que el empleado entere por su cuenta con su incapacidad que le ha pagado el IMSS, pues que entere su crédito en Infonavit por el periodo en que se encuentre incapacitado, ¿no? Entonces, esa es una de los escenarios que nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿De qué? Ahora, a partir de la versión 1801 de nóminas, ya el crédito en Infonavit ya viene amarrado con lo nuevo de la reforma, ¿no? Entonces, les recomiendo que sigan atentos con ese tema porque va a haber mucho más de qué hablar, ¿no? Por esta situación de la reforma del Infonavit que ha causado mucha polémica, de que cómo le voy a descontar, si no hay de dónde descontarle, pues ahí hay que verlo más adelante cómo continúa. Y pues agradezco a todos su asistencia y pues nos vemos en la próxima.